llama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, llama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Alabado sea el Señor. Con esta preciosa alabanza de adoración, damos comienzo a nuestra programación en el día de hoy. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar al templo a pesar de las condiciones del tiempo. Todavía hay una gran cantidad de nieve afectando a muchas personas de poder utilizar sus vehículos. Aún la calefacción en muchos lugares e incendios, fuegos que han hecho desalojar a muchas familias. Pero nosotros, Dios nos ha bendecido y protegido y permitido llegar a la casa de Él para dedicarle nuestras vidas, dedicarle el tiempo y para recibir la enseñanza de su palabra. Saludamos a los que muy amablemente nos están observando y nos están escuchando. Hemos orado al Señor que cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha pueda tener una experiencia grande y profunda e inolvidable que perdure toda su vida, porque a quien servimos es al único y verdadero Dios. Hemos estado conociendo al personaje más grande que ha estado en la tierra. Hemos estado estudiando para familiarizarnos y no solamente, sino para obedecerle las enseñanzas que a través de los estudios estamos recibiendo. Ese personaje es el Señor Jesucristo. Hoy, a través de nuestro estudio, veremos esa forma tan
humilde, de servicio y de abnegación en beneficio de los demás. Jesús, nuestro ejemplo de servicio. La verdad que a través de todo el estudio hemos de percibir es los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús y servirse unos a otros. El versículo clave, básico, es: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, versículo 15. La porción bíblica está en Juan capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el verso 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de conocerte, de servirte, de tener, Señor, la palabra, para que así lo hagamos
tal como tú nos lo has ordenado. Esperamos que a través del estudio nuestro entendimiento sea iluminado y podamos entender, Señor, el propósito por el cual hiciste con los apóstoles en aquel momento. Esperamos, Señor, que tu gracia nos ayude a cumplir, a ser sumisos, obedientes y a compartir los unos con los otros. Te presento a los que nos están escuchando. Esperamos, Señor, que en este día, a través de la palabra, ellos puedan entender cuán grande, cuán profundo fue tu sacrificio para salvarnos. Esperamos que los enfermos, Señor, que están postrados esperando, oh Dios mío, Señor, que pases y te manifiestes y sus cuerpos sean sanados. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a adorar al Señor. Tu hermano Manuel Vélez con nosotros. Dios les bendiga a todos en general. Amén. Las cosas están malas allá afuera, pero tanto nosotros como los que nos están observando a través de la televisión, hemos venido a buscar una bendición de parte de Dios. Y yo sé que Dios nos bendice siempre, por más malas que estén las cosas. Pero vamos a cantar, es Jesús el mejor amigo. Bendito Dios. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Es Jesús el mejor amigo, cuando triste o tentado esté, una gran bendición, tu próximo paso. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo.
comparar a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Jesús siempre trata a uno bien, pero los amigos de vez en cuando, como decían en la calle, ¿verdad, Eloy? Tiran a uno para arriba. Los tratan como quieran. Pero Dios no, Jesús no. Jesús siempre es bueno. La cruz de Jesús me guiará al próximo cántico. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluya. Yo
Gracias. en la Biblia, en el capítulo 6 de Mateo. Voy a dar lectura del versículo 27 al 34. Bendecido Dios para siempre. Aleluya. Cuando lo tengan, me lo dejan saber con un amén. Mateo capítulo 6, versículo 27 al 34. Gloria a Dios. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude, que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, oh Dios del cielo, poder comprenderla, poder entenderla, oh Dios, y poder aplicarla a nuestras vidas, para que así también, oh Dios, podamos ayudar a otros a comprender que tu palabra es palabra divina y es palabra verdadera. Señor, gracias por ella. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a obedecerla, a guardarla, a vivirla diariamente, a practicarla, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar sus asientos. El versículo 33 de ese capítulo, donde dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, con coma, ¿verdad? Y después dice: y las demás cosas aparecerán por añadidura. Ese verso tiene un secreto tremendo. Hace como aproximadamente un mes y una semana, Mariluz habló sobre ese texto, pero tiene un secreto bien tremendo. Y cuando yo leí por primera vez años atrás ese versículo: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas aparecerán por añadidura, a mí me dejó saber que yo no tengo que pedirle a Dios. Digo, la palabra dice: pedir y se os dará. Está bien, ninguno pedir. Pero yo personalmente, desde que yo leí ese verso, yo dejé de pedirle a Dios. Yo decía, porque si Él me dice: busca el reino de Dios primero, y todo lo demás va a aparecer. Y así ha sido. Así ha sido. Yo estoy buscando el reino de Dios, y todas las cosas que tengo, materiales, me han aparecido sin yo pedírselas. Y me acuerdo cuando yo tenía, en 1953, yo tenía 8 años de edad, y a esa edad yo me fui a buscar trabajo. Pero imagínate, en esa edad, busqué. Vamos a cantar.
No importa la iglesia que vaya. Alabado sea Dios. Vamos de inmediato al estudio de la palabra. Hay una gran cantidad de personas que tienen deseo de escuchar el estudio. Y en esta ocasión nuestro hermano Edwin está listo para el estudio de la palabra del Señor. Así es que vamos a escuchar y a recibir la enseñanza que a través de nuestro hermano Edwin vamos a recibir. Gracias, pastor. Amén. Yo le continúo bendiciendo, amados hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor porque nuevamente nos concede esta oportunidad, este privilegio tan grande de poder estudiar su palabra. Gracias. Gracias. De poder estudiar su palabra es un privilegio muy grande el que nosotros tenemos, poder estudiar la palabra del único, solo y verdadero Dios. Una palabra que no es simplemente una palabra como otra, es palabra que es divina, es una palabra que es viva, es una palabra que es poderosa, es una palabra que cuando llega al corazón del hombre, lo transforma, lo liberta, lo hace una nueva criatura. Y lo bueno es que esta palabra continúa fluyendo dentro de nosotros todos los días y se deja sentir. Y esto es lo que nos da la seguridad a nosotros, que lo que nosotros tenemos y hemos conocido es algo que es real y que es verdadero. ¿Okay? Y en esta noche pues vamos a continuar estudiando el libro de Juan. ¿Okay? Juan, al que el Señor llamaba el discípulo amado. ¿Okay? El discípulo amado. Y ustedes saben que Cristo, durante sus ministerios, sus 3 años de ministerio que estuvo aquí sobre la tierra, Él hizo muchos milagros, Él hizo señales, Él hizo cosas maravillosas, tanto físicamente como espiritualmente, que los que lo vieron y los que lo oyeron se impresionaron con Él. Y tenemos el ejemplo de Nicodemo, que cuando lo vio las cosas que él hacía, él dijo: este hombre no es un hombre cualquiera. Las cosas que este hombre hace, ninguno de nosotros las podemos hacer. Solamente un hombre que esté Dios con él es el único que puede hacer estas cosas. Hizo cosas grandes, cosas impresionantes, cosas maravillosas. ¿Okay? Los mismos líderes religiosos, ellos mismos reconocían
este hombre tiene una autoridad que él habla como ninguno de nosotros hablamos. Ellos reconocían que este hombre era algo fuera de lo entre comillas, de lo normal. ¿Okay? De lo normal. Era un hombre que superaba todas las expectativas de ellos. ¿Okay? Pero en el estudio que vamos a tener en esta noche, vamos a estudiar acerca de un acto que él hizo. Un acto físico. ¿Okay? Fue un acto físico. Pero fue un acto que escandalizó. No sé si a todos, pero yo sé que a uno especialmente lo escandalizó. A Pedro. Cuando él lo hizo, Pedro se escandalizó. Porque Pedro no esperaba que alguien de la posición de él y quién era él hiciera algo como lo que él hizo. Pero vamos a descubrir en esta noche que ese acto que él hizo físico fue mucho más, un acto mucho más que simplemente de higiene física, de limpieza física. Vamos a descubrir que este acto era un acto que tenía dos enseñanzas, pero dos enseñanzas teológicas bien profundas. ¿Okay? Si uno las mira, si uno lo lee ligeramente, pues uno simplemente lo que ve es más que el acto nada más. El acto físico que él hizo. Pero cuando lo profundizamos en lo que él hizo, vamos a descubrir que él hizo algo extraordinario, algo espiritual. Había una enseñanza espiritual teológica profunda. ¿Okay? El tema que vamos a estudiar en esta noche es Jesús, nuestro ejemplo de servicio. ¿Okay? Porque él nos dio muchos ejemplos para que nosotros los pusiéramos en práctica. Por este ejemplo, ¿okay? Escandalizó a Pedro. Y vamos a ver ya por qué. ¿Okay? Jesús es el tema, nuestro ejemplo. ¿Okay? Se encuentra en el capítulo 13 del libro de Juan. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Vamos a desglosar estos versículos. Vamos a ver qué podemos sacar de ellos. ¿Okay? ¿Qué nos enseña cada uno de estos versículos? Y el primer versículo, capítulo 13, 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua. Y ustedes saben que la fiesta de la Pascua era la conmemoración, la celebración del día que Dios libertó al pueblo. O vamos a decir la noche, porque fue de noche que ellos salieron de Egipto. La noche en que Dios libertó con mano fuerte y poderosa a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Y es bueno mencionarlo. Lo libertó de la esclavitud de Faraón, de la esclavitud política, de la opresión política que ellos estaban en Egipto. Pero todavía no habían sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Okay? Eso es bueno que tengamos eso. ¿Okay? La liberación más bien fue una liberación física y política. ¿Okay? Pero el resto va a continuar en los próximos 40 años que ellos iban a estar en el desierto. Antes de la final, él sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Okay? Vamos a proseguir con el versículo 2, que dice: y cuando cenaban, la última cena, ¿okay? La última cena que estaban celebrando esa noche, la noche antes de que a él lo crucificasen en la cruz. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y si se fijaron bien en este versículo dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara a Jesús. Que me voy a detener un momentito aquí en este versículo para aclararle hacerle una aclaración, porque hay personas que piensan que Judas fue escogido
para entregar al Señor. ¿Okay? No, él no fue escogido, ni tampoco fue programado por Dios para que fuese él el que entregase al Señor. ¿Okay? Él fue el que el diablo escogió, porque de entre los 12, él era el único que estaba mal. ¿Okay? Él era tesorero. Él era el tesorero. ¿Okay? Pero además de ser tesorero, era amigo de lo ajeno. ¿Okay? Tenía la costumbre, o la mala costumbre, de meter la bolsa, la mano en la bolsa y sacar dinero, robar, en otras palabras. Por eso le dije que era amigo de lo ajeno. ¿Okay? El robar. Ya él era el único de los 12 que le había abierto la puerta a Satanás para que fuese él el que entregase al Señor, porque él estaba ya mal. ¿Okay? Ya él estaba robando. Pero quiero hacer otra aclaración porque con relación a Judas, porque la Biblia no habla mucho, no encontramos mucho acerca de la biografía de Judas. ¿Okay? Lo único que encontramos de él es que se le llamaba Judas Iscariote. Pero quiero decirles que no crean que el título, ese nombre Iscariote era el apellido de él. Ese no era el apellido de él. ¿Okay? Judas, entre los 12 apóstoles o discípulos de Cristo, él era el único que no era Galileo. Él no era Galileo, el único. Todos los demás eran Galileos. ¿Okay? Judas era de una región que se llamaba Keriote y se encontraba en la parte sur de Judá. ¿Okay? Y pasaba algo entre Judá y Galilea, y era que los que vivían en Judá, los judíos que vivían de la tribu de Judá, que vivían en Judá, ellos consideraban a los galileos gente sin cultura, gente que no tenían letra, gente rústica y que tenían un fuerte acento. ¿Okay? Ese era el concepto que ellos tenían de los galileos. ¿Okay? O los ponían en una posición inferior. ¿Okay? A pesar de que eran también judíos, al igual que ellos. Pero entonces ellos se sentían, los judíos de Judá, de la tribu ellos se sentían superiores, educados. ¿Okay? Y creemos que sí, que lo eran. ¿Okay? Creo que esa es la razón por qué entre los 12 Judas fue escogido para ser el tesorero. Porque creemos que Judas era que culturalmente tenía más preparación, más educación para ocupar la posición de tesorero. Y creo que esa es la razón porque a ellos lo escogieron a él como tesorero, porque los galileos pues tenían muchísima, no tenían, bueno, si buscan en la misma Biblia, en el libro de Hechos, no recuerdo en este momento la cita, pero dice que los galileos eran gente sin letra y del vulgo. Del vulgo lo que quiere decir es que no tenían cultura. Gente de muy poca o ninguna educación. ¿Okay? No tenían letra. ¿Okay? Pero eso es todo lo que conocemos acerca de Judas. ¿Okay? Pero este era el que iba a entregar al Señor y ya el Señor lo sabía ya que era él, aunque nadie más de los apóstoles lo sabía. ¿Okay? El versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué es lo que este versículo 3 nos quiere decir cuando dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas? Que Jesús sabía exactamente quién era Él. Él conocía su identidad. Él sabía el poder que Él tenía. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él sabía que Él era también el Creador de todas las cosas.
porque Él era Dios también. ¿Okay? Él era hombre, pero también era Dios. ¿Okay? Él conocía su identidad y Él sabía la grandeza y el poder que había en Él. Ahora, ¿por qué este versículo comienza dándonos esta información acerca de su identidad? Por lo que va a venir ahora en el versículo 4. Y dice, en el versículo 4, se levantó de la cena. Estaban cenando, estaban celebrando la última cena. ¿Okay? Y se quitó su manto. ¿Okay? Se quitó su manto, ¿verdad? O sea que creo que en el libro de Efesios, creo que es que está, que dice que Dios se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza. ¿Okay? Se desvistió completamente y ocupó unas vestiduras humanas. ¿Okay? ¿Para qué? Para venir a este mundo a morir por la humanidad, a tomar un cuerpo humano como cualquier otro humano para dar su vida en la cruz del Calvario. Pero aquí en la última cena están cenando los 12 con Jesús. ¿Okay? Están sentados, Jesús se levanta, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñó, se la puso. ¿Okay? Y este acto que Jesús va a hacer aquí es algo tremendo. ¿Okay? En el versículo anterior está hablando de que Él sabía quién era Él, su identidad, su grandeza, ¿okay? Su poder. Él sabía, pero eso no lo detuvo a Él para levantarse, despojarse de su manto que tenía, ceñirse una toalla y mira lo que hizo ahora. El versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo, en una vasija. Para algunos otros países de América Latina, una palangana, okay, un envase donde lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Ok, este no es el primer acto de lavar los pies. Que se le lavan los pies. Este acto que Jesús hizo aquí, esto no es la primera vez que esto era cultura en la nación de Israel entre los hebreos. No sé si alguno de ustedes sabe o se acuerda cuándo fue la primera vez que la Biblia registra que se le lavaron los pies a alguien. ¿Hay alguno de ustedes que se acuerda? ¿Okay? ¿No acuerda? Ok. Se encuentra en Génesis, capítulo 18, versículo 4, cuando Abraham fue visitado por 3 varones. ¿Se acuerdan los 3 varones que llegaron? Y cuando llegaron a la tienda de Abraham, y Abraham los vio, salió de la tienda, salió corriendo y se postró. Y le dijo a uno de los 3, eran 3, pero le dijo a uno, Señor, si he hallado gracia delante de ti, si he hallado gracia, te pido que entres a mi tienda y voy a buscar agua para que se laven los pies. Pero se estaba refiriendo en ese algo. Abraham vio en ese uno que lo llamó Señor. ¿Okay? Y se postró también delante de él. Y el varón no lo reprendió por postrarse. ¿Por qué no lo reprendió? Porque era el ángel de Jehová. ¿Okay? Aquellos 3 varones eran 2 ángeles y el ángel de Jehová. Y por alguna forma, alguna manera, Abraham lo reconoció. Esta es la primera vez en que encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 18, versículo 4, que se le lavan los pies a alguien. Pero este acto era un acto de hospitalidad. Era un acto también de estatus social. ¿Okay? El acto de lavar los pies cuando llegaba un visitante o alguien importante, pues se le ofrecía agua y se le lavaba los pies. ¿Por qué?
¿Por qué era ese acto? ¿Por qué ese acto de lavarle los pies? Porque en ese entonces ellos usaban sandalias, no usaban zapatos cerrados. Entonces, al no usar zapatos cerrados, como los que nosotros usamos ahora, los pies de ellos cogían mucho polvo, porque en ese entonces no había, las calles eran polvorientas. Todas las calles de Israel no estaban pavimentadas como las de los que tenemos nosotros hoy. Eran calles polvorientas y los pies se les ensuciaba. Entonces, cuando un visitante llegaba a la casa, pues era un acto de hospitalidad. Con ese acto de buscarle agua y lavarle los pies, se le decía, eres bienvenido, eres digno de entrar a mi hogar. ¿Okay? Eso era un acto de hospitalidad y también de estatus social. Pero hay algo más importante, algo importante aquí todavía. Cuando Abraham le ofreció lavarle los pies a los 3 varones, aunque se dirigió particularmente al ángel de Jehová, ¿okay? Tenía un pensamiento que no quería que se me fuera a ir, ¿okay? Y dame un segundo a ver si lo puedo recuperar, ¿okay? Ese acto de lavarle los pies, ¿okay? En el momento se me fue. Pero como le dije, era un acto de hospitalidad, era un acto de estatus social. No, era un pensamiento que en el vuelo de pájaro llegó a mi mente, pero se me escapó. Pero posiblemente durante la clase me voy a acordar y se los voy a decir. Pero era, como le digo, un acto de hospitalidad, era un acto de estatus social, era un acto también de pureza ritual, pureza ritual. ¿Okay? Porque también encontramos por primera vez en Génesis capítulo 30, versículo del 17 al 21, también cuando Dios le dijo a Moisés, ¿okay? Que construyera, que hiciera un lavacro de bronce, y que ese lavacro lo pusiera entre medio de el tabernáculo y el altar del sacrificio, y antes que los sacerdotes entrasen al tabernáculo para ministrar, tenían que lavarse los pies y también tenían que lavarse las manos. ¿Okay? Y lo que le iba a decir llegó a mi mente ahora, ¿okay? Que no fue Abraham quien le lavó los pies a los 3 varones. No era Abraham, no fue Abraham. Él le ofreció el agua y ofreció que entraran. ¿Okay? Pero quien lavaba los pies, ¿sabe quiénes eran? El siervo, el esclavo que menos rango tenía, el que menos seniority tenía, a ese era que le tocaba el gran privilegio de lavar pies. ¿Okay? Era el esclavo que menos rango tenía. No cualquier siervo lo podía hacer, no. Era el más bajito. A ese era el que le tocaba lavar los pies. ¿Okay? Y como le estaba diciendo anteriormente, los sacerdotes, antes de comenzar a ministrar en el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, se tienen que lavar los pies, se tienen que lavar las manos, porque ese es un acto simbólico ¿de qué? De purificación. El acto de lavarse los pies y lavarse las manos simbolizaba pureza espiritual. Nosotros sabemos que el agua la utilizamos para limpiar ¿qué? Todo. ¿Okay? Para bañarnos, para limpiarnos todo el cuerpo, para limpiar la casa, el carro. El agua es primordial para la limpieza. El agua simbolizaba limpieza espiritual. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile a los sacerdotes que no se atrevan a entrar al tabernáculo sin lavarse los pies, sin lavarse las manos, porque si no lo hacen, ¿sabe qué les pasaba? Morían. Lo pueden buscar ustedes, está en Éxodo capítulo 30, del versículo del 17 al 21. Fíjate qué serio Dios tomaba ese acto
de lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo, porque el tabernáculo era un lugar sagrado, era el lugar santo, era el lugar donde Dios se manifestaba. ¿Okay? Entonces todos estos actos que Dios les exigía a ellos tenían que hacerlo con humildad, con obediencia y con fe. Y cuando ellos lo hacían de esa manera, Dios se agradaba y los aceptaba. ¿Okay? Aunque eran ritos y eran ceremonias. Aunque el agua realmente te puede limpiar físicamente tu cuerpo. Te puede lavar el carro, te puede lavar la casa, pero no te puede limpiar el pecado. ¿Okay? Pero el agua en el Antiguo Testamento, comenzando con ese capítulo que le di anteriormente, ¿okay? El agua era un símbolo de limpieza espiritual. ¿Okay? Pero más adelante, a medida que entremos en la lección, vamos a ir entendiendo más acerca de este símbolo. ¿Okay? El siervo de menos rango, a ese era el que le tocaba lavar los pies. ¿Okay? Pero acuérdense, era un acto de hospitalidad, de estatus social, y después en el primer siglo, después de Cristo, se convirtió en un acto de ¿qué? De humildad y servicio. El acto de lavar los pies. ¿Okay? Un acto de humildad y servicio. Ok, vamos ahora con el versículo, con el 6, ¿verdad? Es que leímos el 5, vamos con el 6. ¿Okay? Y dice, entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. ¿Eh? ¿Tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? Tú me vas a lavar los pies a mí. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú me vas a lavar los pies a mí. Tú te vas a poner en esa posición. Tú te vas a degradar a ti mismo y en cierta manera nos vas a degradar a nosotros. Pero vamos a seguir, vamos a leerlo. Mira lo que pasa aquí. ¿Okay? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Lo que yo hago, Pedro, este acto de lavarte los pies a ti, al igual que a todos los otros apóstoles, tú no lo vas a entender ahora. No es ahora. Tú lo vas a comprender después. ¿Cuándo era después? ¿Quién de ustedes sabe cuándo era ese después? Que ellos iban a entender el acto que hizo Jesús de lavarle los pies. Después que Cristo muriera en la cruz del Calvario. ¿Okay? Eso es lo que podían ligeramente entender. ¿Okay? Y así fue, era después. Ellos no lo iban a entender. Ellos no tenían absolutamente ni una idea remota de lo que Jesús estaba haciendo o iba a hacer. No tenían una idea. Lo iban a entender después que Él muriera en la cruz del Calvario. Pero no era que tan pronto Él murió en la cruz del Calvario, rápido en el instante Pedro se acordó y dijo, ahora entiendo por qué Él quería lavarnos. No. ¿Okay? A los apóstoles y discípulos de Cristo y a la iglesia primitiva les tomó alrededor de 2 décadas, un poquito más de 20 años, alrededor de 20 años, para ser más exacto, entender realmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Okay? Ellos no entendían. ¿Okay? Ellos no, todo ese tiempo, ellos no comprendían por qué fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. No lo entendían. ¿Okay? Por eso encontramos en Lucas, capítulo 18, del versículo del 31 al 34, que Jesús comienza, cuando ya estaba cerca ya de que lo crucificaran, ¿okay? Estaban en Jerusalén, faltaban creo como unas 72 horas para que lo crucificaran. Él les dijo a ellos, mira, estamos aquí en Jerusalén,
me van a arrestar, me van a hacer esto, me van a poner una corona de espinas, me van a escupir, me van a bofetear, y después me van a crucificar, me van a matar. ¿Okay? Y le dice, le detalla, le da con lujo de detalle todo lo que le iba a hacer en Jerusalén. ¿Y sabe qué dice el versículo 34 de Lucas 18? Para que lo vean ustedes mismos. Lucas 18, versículo 34 dice: pero ellos nada entendieron de estas cosas, porque estas cosas le eran ocultas. ¿Por qué le eran ocultas? Porque no, Dios se la ocultó. ¿Okay? Dios se la ocultó. Pero entonces, algunos preguntarían, pues entonces si Dios se la ocultó, si ellos no iban a entender lo que él le estaba diciendo que le iba a hacer, ¿para qué entonces se lo dijo? Si ellos no iban, porque no era para que ellos lo entendieran en aquel momento, era que lo entendieran después que él fuera crucificado. ¿Okay? Era que ellos iban a recordarse, iban a comprender muchas cosas que Jesús les habló y les enseñó, que a ellos le voló por la cabeza. No entendieran absolutamente nada. Entonces aquí Jesús le dice: lo que yo voy a hacer y estoy haciendo con ustedes, ustedes no lo van a comprender ni lo van a entender. Después que lo van a entender. ¿Okay? Y como anteriormente les dije, les tomó alrededor de 2 décadas ellos realmente entender lo por qué Cristo murió en la cruz del Calvario y cuál era el propósito. Porque ellos estaban esperando, ellos no estaban esperando al Salvador del mundo. ¿Okay? Cristo no era el Salvador. Para ellos, Cristo no era el Salvador del mundo. Para ellos, Cristo era ¿quién? El Mesías prometido. ¿Okay? Era para ellos. Ellos no estaban esperando que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario para salvar a los gentiles. Eso no pasaba ni por... A pesar de que en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en los libros de los profetas, ya estaba profetizado. ¿Okay? Que ellos iban a ser, los judíos, iban a ser luz para los gentiles. Pero nada de estas cosas, a pesar de que las tenían, les pasa como a muchos de nosotros, que tenemos la palabra, la leemos, pero muchas cosas no las entendemos. ¿Okay? Y a ellos les pasaba lo mismo. Aunque los profetas ya habían profetizado, habían hablado de todas estas cosas que iban a suceder más tarde. Ellos tenían los libros de los profetas y la ley, pero ellos lo leían, pero como dije, como les pasa a algunos de nosotros, no entendían lo que leían. ¿Okay? Lo van a entender más tarde, ¿okay? Después que él muere en la cruz del Calvario. El versículo nos dice, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Okay? Jamás tú me vas a lavar los pies a mí. ¿Okay? Jamás. Porque eso sería tú degradarte a ti mismo. ¿Okay? Porque eso era un trabajito que solamente los hacían los esclavos, como anteriormente les dije, de que tenían el rango más bajo. O sea, al Jesús hacerlo, pues, considerando los apóstoles, los discípulos de Cristo, que sabían quién era él ya, pues era degradándose a sí mismo. ¿Okay? Entonces Pedro dijo: no, jamás, porque posiblemente Pedro estaba pensando, ¿qué van a decir los fariseos? ¿Qué van a decir los líderes religiosos? Toda esta gente que no quieren aceptar que tú eres el Mesías, que no quieren creer en ti, que tú eres el Mesías. ¿Okay? ¿Qué van a decir cuando ellos se enteren que tú nos lavaste los pies a nosotros, cuando en la historia de la nación de Israel se ha visto que un rey, que alguien grande, alguien como tú, le lava los pies? Eso no se ha visto jamás. ¿Okay? Y eso sería una vergüenza para nosotros también. En cierta manera, el orgullo de Pedro como discípulo y apóstol de Cristo se afectó. Y eso sería una vergüenza para nosotros, porque sería una burla. El primer rey en la historia de la nación de Israel que lava los pies de sus discípulos. ¿Quién ha visto eso? ¿Okay? Sobre Pedro, como no era un hombre espiritual, él no podía comprender ese acto de lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le respondió:
si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Okay? Si no te lavo los pies, Pedro, tú no vas a tener parte conmigo. ¿Sabes lo que significa lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro cuando le dijo, si no te lavares los pies, si tú no me dejas lavarte los pies, si tú no permites que yo te lave los pies, conmigo tú no vas a tener parte? Le estaba diciendo, si no me dejas, no vas a tener comunión conmigo, no vas a tener una relación conmigo más. Y como si eso no fuera poco, ¿sabes qué, Pedrito? Cuando establezca mi reino sobre la tierra, tú no vas a estar. ¿Ok? Tú no vas a estar en ese reino. Tú decides. Tú decides. ¿Ok? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Okay? Pedro y ninguno de los discípulos o apóstoles de Cristo que estaban allí en ese momento realmente entendió lo que Cristo estaba diciendo cuando él dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Okay? Cuando Cristo le dijo eso, ¿okay? En realidad no estaba dirigiéndose o refiriéndose, vamos a decir, mayormente al acto físico de lavarle los pies. No era en realidad, ¿okay? Imagínense que porque Pedro no se dejara lavar los pies, que perdiera la salvación, ¿verdad? Suena contraproducente, que simplemente porque Pedro no se dejó lavar los pies, perdió la salvación. Nunca más tuvo comunión con el Señor se alejó de él, porque no se dejó simplemente. Okay. No, ese acto de lavar los pies era muchísimo más que un acto físico, que un acto de higiene física. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso a él? Porque este acto era una prefiguración de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Okay? Y si Pedro rechazaba este acto, era simbólicamente, él estaba rechazando lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario, ¿okay? Él se despojó de toda su gloria y de toda su grandeza, como cuando se quitó el manto y comenzó a lavarle los pies. En la cruz él se quitó todas sus vestiduras de gloria, de grandeza, aunque él sabía quién él era. ¿Okay? Se lo quitó. Y si Pedro no se dejaba, no se sometía, no le permitía al Señor que le lavase los pies, era como que Pedro le estaba diciendo que él iba a rechazar, que él rechazaba lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. El acto de lavarle los pies prefiguraba, ¿okay?, la muerte de Cristo en el Calvario, donde le iba a lavar los pecados, no solamente de la nación de Israel, sino del mundo entero. ¿Okay? Pero vamos a continuar. ¿Okay? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Okay? Entonces, mira la respuesta de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Okay? Cuando el Señor le dijo que no iba a tener parte con él, que iba a quedar fuera del reino, que no iba a entrar al reino, entonces cuando le dijo eso, entonces se emocionó. ¿Sabes que Pedro era impulsivo y emocional? Entonces se emocionó y quería que el Señor le pegara una manguera completa y lo lavara de arriba abajo, ¿verdad? Bueno, pues si es así, entonces pégame la manguera y lávame completo. ¿Ok? Lávame, ¿ok? Le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. ¿Okay? Pero mira esta imagen ahora, en el versículo 10. ¿Okay? Y este versículo es tremendo, es tremendo. ¿Okay? Yo aprendí este versículo, que no he aprendido en años. ¿Okay? Y lo he leído no sé cuántas veces. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Como anteriormente le dije, en la cultura hebrea, ¿okay? Cuando se bañaban,
Se bañaban, se lavaban todo el cuerpo, sus cuerpos estaban limpios. Pero como ellos caminaban en sandalias, las sandalias abiertas, los pies se les ensuciaban. ¿Okay? Y por eso, pues se tenían que estar continuamente, aunque el cuerpo estaba limpio, los pies se los tenían que estar continuamente lavándose, ensuciando. Pero eso es todo lo que este versículo quiere decir. Eso es todo lo que nos quiere enseñar este versículo. Que se tenían que estar lavándose continuamente los pies. No, aquí hay una verdad profunda, espiritual, ¿okay? Que Jesús les quería enseñar, ¿okay? Una verdad espiritual profunda. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo con esta declaración? Pedro, ya tú eres salvo. Ya tú eres salvo. ¿Okay? Ya tú me perteneces a mí. Tú eres propiedad mía. ¿Okay? Ya tú me perteneces. Tú eres salvo ya. ¿Okay? Tú lo que necesitas es lavarte los pies. ¿Okay? ¿Qué significa cuál es el significado de lavarse los pies? Tú lo que necesitas es santificarte diariamente. Eso es lo que significa. Esa era la interpretación. Eso es lo que el Señor, Pedro, ya tú eres salvo. Una vez tú eres salvo, ¿okay? Lo que tú necesitas ahora es darle mantenimiento a tu vida espiritual. ¿Okay? ¿Sabes por qué, Pedro? ¿Por qué te tienes que lavarte los pies? ¿Okay? Tú no necesitas lavarte nuevamente. Ya estás limpio, tu cuerpo está limpio ya. Ya tú eres salvo. Pero, como tú todavía estás caminando por las calles polvorientas del pecado de este mundo, en sandalias, tus pies se van a ensuciar con el polvo del pecado de este mundo. Y por eso es que tú tienes que continuamente estar lavando. Solo que Jesús le estaba diciendo, la salvación es instantánea, pero la santificación es progresiva. La santificación es un proceso de todos los días. ¿Okay? Nosotros somos salvos ya. ¿Okay? Hemos sido transformados parcialmente. ¿Sabe que yo estaba ansioso por hacer esta aclaración desde hace mucho tiempo? Pero por una razón o la otra se me olvidaba o no lo hacía. Pero estaba ansioso por hacer esta aclaración. Cuando yo me convertí al Evangelio, ¿okay? Estaba bien emocionado porque Dios me había libertado de la adicción y yo sabía que estaba libre y yo hablaba que estaba transformado, ¿okay? Que yo había sido, y en verdad había sido transformado, había sido libertado. Pero cuando yo hablaba que estaba transformado, yo lo hacía en una forma, de una manera que parecía que ya yo estaba transformado total y completamente. ¿Okay? No. Nosotros somos salvos, Dios nos salvó, Dios nos libertó. ¿Okay? Hemos sido parcialmente transformados. No somos transformados total y completamente todavía. ¿Por qué? Porque todavía estamos caminando con las sandalias de este cuerpo mortal. Todavía nosotros somos mortales. Todavía nosotros tenemos falta, tenemos debilidades, tenemos flaqueza, tenemos imperfecciones. Nosotros cometemos errores, cometemos como cualquier otro humano. Nuestra transformación es parcial, no es completa. Entonces, por eso es que necesitamos continuamente estarnos lavando los pies, porque caminando por las calles de este mundo, donde el polvo del pecado está por todas partes, pues nos ensuciamos. Y el Señor sabía eso. Por eso le dijo a Pedro, ya tú estás limpio, ya tú eres salvo, tú lo que tienes que cuidarte, y cuando te ensucian los pies, te los lavas. ¿Okay? Pero no te tienes que bañar completo, que el baño lo que representa es la salvación. ¿Okay? Porque ya tú eres salvo. Pero estando consciente que todavía tu cuerpo, tú no has sido transformado total y completamente, yo sé que se te van a ensuciar los pies de vez en cuando. ¿Okay? Todo lo que tienes que hacer es límpiate, santifícate, ora, busca de Dios, conságrate.
¿Ok? Eso es lo que significa el lavado de pies, la santificación. Y como le dije, la salvación es instantánea, pero la santificación es progresiva. La santificación nos puede coger toda la vida, todos los años de vida que vamos a estar aquí en la tierra. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo vamos a ser total y completamente transformados? Cuando Cristo aparezca en gloria y nos levante, ya sea de entre los vivos o ya sea de entre los muertos. Ahí es que entonces nosotros vamos a ser completamente transformados y no va a haber necesidad de lavarnos los pies más, porque no nos vamos a ensuciar más, porque vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo que nunca más se va a cansar, que nunca más se va a envejecer, que nunca más se va a enfermar, que nunca vamos a morir. No va a haber necesidad ni de bañarnos, ¿okay?, en el sentido espiritual, ni de lavarnos los pies, porque vamos a ser completa y totalmente transformados. Pero mientras estamos aquí en la tierra y estamos caminando con las sandalias de este cuerpo mortal, pues tenemos que ver continuamente estando santificándonos. Entonces, dice, pues estás, el mismo versículo 10, vamos a la segunda parte del versículo. A la segunda parte del versículo que dice, pues estás todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, de los 12, 11 están limpios, pero hay uno que se tiene que bañar completo y arriba abajo, que no solo los pies, de la cabeza hasta los dedos, la planta de los pies, está sucio completamente, tiene mucha suciedad, pero suciedad no física, espiritual. ¿Okay? Sabemos que era Judas, pero ahora les voy a hacer una pregunta, porque este versículo es interesante, esta parte que leí ahora es interesante. Y vosotros limpios estáis. Ahora viene la pregunta de los 50,000 chavitos. No sé, vamos a hacerlo en dólares, de los $50,000. Okay. Vosotros estáis limpios. ¿Cómo es que Jesús le dice que ellos estaban limpios si todavía Él no había muerto en la cruz del Calvario? ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión, alguna idea? ¿Cómo es posible que Jesús le dice, vosotros estáis limpios ya? ¿Okay? Ustedes no dicen, ustedes están limpios ya. Pero Él todavía no había muerto en la cruz del Calvario y se suponía que era en la cruz del Calvario cuando Él derramara su sangre, que entonces el pecado iba a ser limpiado completamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que ellos estaban limpios ya? ¿Okay? Como les dije, no era una referencia a lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, porque todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. No había muerto. Cuando Jesús le dijo, y vosotros estáis limpios ya, le estaba llamando que ellos eran limpios porque ellos habían creído en Él. Habían creído. O sea, ellos al creer que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, ya ellos se habían purificado, se habían limpiado en sus corazones. Porque Dios, que conoce el corazón de ellos, sabía que ellos creían en Él, que ellos creían la palabra de Él. Entonces, por la fe en la palabra de Cristo, lo que Cristo le decía, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que ustedes están hace 2000 años, están esperando, aquí estoy. Cuando ellos lo creían, no intelectualmente, no en el intelecto, ellos lo creían en el corazón. Él es nuestro Rey, independientemente que nació en Galilea, ¿ok? Y que como dijo Natanael en una ocasión, de Nazaret no ha salido nada bueno de ahí, you know? Independientemente que Él era el hijo de José y que nosotros conocemos la familia, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y cuando ellos creían eso en su corazón, ¿okay?, eso los purificaba y los limpiaba. Creer la palabra los limpiaba a ellos. La fe, creían por fe. Era lo mismo que cuando ellos hacían un rito
en el Antiguo Testamento, pero lo hacían con fe y lo hacían creyéndole a Dios, que no, creyendo que lo que Dios había dicho era así. Pues eran purificados. Pero la purificación no es lo mismo que la expiación. Son dos cosas diferentes. La purificación venía por la fe, por creer la palabra de Él. Eran purificados. Pero la expiación, que es cuando el pecado es borrado, ¿okay? Es borrado del corazón, limpiado del corazón, es diferente. Eso es expiación. ¿Okay? So, ellos estaban limpios por la palabra. ¿Okay? En Juan, a pedirle a Jonathan que lo ponga en la pantalla. Juan 15:3. Juan 15:3 dice: vosotros estáis aquí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Okay? Que os he. No era que Jesús hablaba y automáticamente ellos se limpiaban, no. Tenían que creer. Esa palabra tenían que creerla. Y esa fe en lo que Él decía era lo que los purificaba y los limpiaba. Por eso Él dijo: ustedes no necesitan bañarse. Entonces necesitan ya ustedes están limpios ya. ¿Okay? Ya ustedes son salvos. ¿Okay? So, vamos a continuar porque ya el tiempo está corriendo y solo me quedan unos minutos. Bueno, me quedan 10 todavía. Me da tiempo. Ok, so esto era una metáfora donde Jesús estaba usando una verdad, una enseñanza terrenal para ilustrar una verdad espiritual. Okay. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Okay. Por eso Él dijo que no todos estaban limpios. Okay. Haciendo una referencia a Judas. Okay. Pero quizás algunos piensan, bueno, ¿por qué? Porque si Él sabía que Judas era el que lo iba a entregar y que Judas era corrupto, ¿no? ¿Por qué lo escogió para ser apóstol también? Y después le dan la posición de tesorero, una posición importante. ¿Por qué? Porque Jesús quería darle oportunidad a Judas también. ¿Okay? Él tuvo la oportunidad de reconocer que lo que él estaba haciendo era mal. Reconocer que él estaba pecando contra Dios. ¿Okay? Que tenía la oportunidad de arrepentirse. Él se podía arrepentir. Aún después que Cristo lo crucificaron, si Judas hubiera pedido perdón a Dios, Dios lo hubiera perdonado. Lo hubiera perdonado. Pero él no se arrepintió. La conciencia le remordió tanto que se suicidó. Entonces, el remordimiento no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce un cambio positivo en la persona, pero el remordimiento causa lo que le causó a Judas. El remordimiento que él sentía dentro de él fue tan terrible que él quería escapar de ese remordimiento suicidándose. ¿Okay? Pero él tuvo oportunidad de arrepentirse. ¿Okay? Pero también la otra segunda razón por qué Jesús, aunque sabía que él era el que lo iba a entregar, lo escogió. ¿Okay? Porque también la escritura tenía que cumplirse. Ese es el segundo. Ya estaba escrito que él iba a ser entregado, pero no tenía que ser Judas, podía ser cualquier otro. Pero Judas, como estaba mal ya, pues Judas fue el que le proveyó a Satanás la oportunidad para que él le pusiera en el corazón que lo entregara. Ok. Versículo 12. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, mira qué pregunta le hizo: ¿sabéis lo que he hecho? ¿Okay? Esto no es una pregunta retórica. Él no le está haciendo esa pregunta como para que los apóstoles le contesten, le den una respuesta. No, ¿okay? No es una pregunta retórica.
¿sabéis lo que os he hecho? ¿Okay? No es que él le estaba diciendo, ok, vieron, se fijaron cómo fue que yo le lavé los pies para que ustedes aprendan a lavarlos también. No, eso no es lo que significa esa pregunta que él le hizo. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Okay? Lo que Jesús le estaba preguntando es, ¿entienden ustedes el significado y el sentido espiritual de lo que yo hice? ¿Lo entienden ustedes? ¿O simplemente lo que se fijaron es cómo yo les lavé los pies? ¿Okay? ¿Cuánta agua usé? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo manejé las piernas? Eso fue todo lo que ustedes vieron. Eso fue todo lo que ustedes aprendieron, ¿no? ¿Okay? ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entendieron el significado de lo espiritual? Que siendo yo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Cristo, me despojé de toda mi grandeza y le lavé los pies a ustedes. ¿Okay? Vosotros, el versículo 13, me llamáis Maestro y Señor. Y decid bien, porque realmente yo soy el Maestro y también soy el Señor. ¿Okay? Pues si yo, y aquí entonces le va a dar el ejemplo, la señal. Esta es la segunda enseñanza. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ok, una aclaración. Okay. No es que el Señor, cuando hizo este versículo que yo acabé de leer, no es que Él nos está mandando ahora a que nos lavemos los pies los unos a los otros. Okay. Esto es una enseñanza espiritual. Okay. No es que ahora el domingo yo los voy a estar esperando a ustedes a la puerta y voy a comenzarle a lavarle los pies a ustedes y el domingo que viene pues entonces le toca a otro. No, eso no es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, okay, esas palabras. Mas si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, lo que está diciendo es que debemos estar dispuestos ¿a qué? A despojarnos de nosotros mismos, a no creernos tan importantes, tan superiores, ¿okay? Tan mejores que los demás, que no estemos dispuestos a servir. Lo que este acto que él hizo, lo que nos está diciendo es que debemos estar dispuestos ¿qué? A servir con amor y con humildad. No necesariamente tenemos que lavar pies. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer que tienen el mismo valor y significado que lavar. Pero si nos encontrásemos en una situación donde alguien necesita literalmente que se le laven los pies porque esa persona no se puede ayudar a sí mismo, pues tenemos que también estar dispuestos a hacerlo. Y eso es lo que él quiere. Cojan esto como un ejemplo para que lo pongan en práctica ustedes en sus vidas. Y el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pues imagínate, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, el creador de todas las cosas, le lava los pies a sus discípulos. ¿Tendremos nosotros alguna excusa? ¿Sí? Si Él, que es lo más grande que hay sobre todo el universo, lo hizo, ¿cuánto no debemos hacer entonces nosotros? ¿Okay? Y el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. ¿Okay? Somos todos en la misma estatura. No hay nadie más que... Tenemos posiciones, tenemos ministerios, pero para Dios todos y cada uno de nosotros tenemos la misma estatura. ¿Okay? Tenemos muchas cosas diferentes, que somos diferentes y tenemos habilidades que ustedes tienen, que yo no tengo, y cosas que yo tengo que ustedes no tienen. Pero cuando Dios nos mira a todos al mismo nivel, para Él todos somos iguales. Y el versículo 17, y con esto cierro el estudio, dice, si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si la hiciese. O sea que el Señor nos está diciendo, no es bueno que lo sepan solamente, ¿okay? Es bueno que lo pongan en práctica, porque si lo ponen en práctica en sus vidas, van a ser ¿qué? Dichosos, van a ser bienaventurados, y sus vidas va a ser de bendición tanto a los demás como a ustedes mismos. Okay. So, hasta aquí llegó este estudio. Okay. So, le entrego la parte a nuestro pastor. Gracias, hermano Edwin, por haberse dispuesto a estudiar para presentar estas verdades que tienen un significado tan profundo. Nosotros somos más que bienaventurados porque podemos mirar hacia atrás y ya los hechos están cumplidos. Los apóstoles por un tiempo, lamentablemente, digo así, pero ellos no tenían esa iluminación de poder entender los acontecimientos y aprovecharlos en cierto sentido. Más bien tenían una proyección total de ellos. Lo que ellos creían, lo que a ellos les parecía, eso era lo que ellos esperaban. Pero usted y yo, ahora al mirar los hechos, tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a entenderlos y para apropiarnos y no ser cabeciduros. Que podamos someternos. Y en esta lección, mi hermano nos pide la humildad. No es que te dejes maltratar y ofender y soportar esa. No, es que tú puedas mostrar esa capacidad de poder soportar, pero al mismo tiempo actuar, pero actuar correctamente, como se debe. Y damos la bienvenida a un grupo de personas que hoy se convierten en hermanos en la fe. Más de 19 personas han podido comunicarse y hacernos saber que ellos quieren ingresar en la familia de Dios, que ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Quisiéramos decirle aún a los que no pudieron llamar y hacernos saber que aceptan a Cristo, donde quiera usted se encuentre y haya decidido y sentido la necesidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal, yo voy a estar orando por usted y pidiéndole al Señor que aunque no tengamos su nombre escrito, pero que Él sí tiene su nombre y está escrito en el libro de la vida. Agradecemos a Dios, como dije, el que el Señor nos bendiga y nos use. Mire, desde Honduras, María Santos Ramírez, Norma Lozada, desde España, Lorena Rosales, de El Salvador,
Juana Francisco de la República Dominicana, Teresa Mendoza de Uruguay, Mirna Martínez de Venezuela, Generosa Álvarez de Puerto Rico, Víctor Morales de Guatemala, Vanessa Salazar de Nicaragua, Nelly Silvera, de Uruguay, Ricardo Vélez de México, otra vez España, Sebastián Valero de España, Camilo Moreno de Cuba, otra vez Narcisa Barzola de España, Paola Chávez de Argentina, Nancy García de Colombia, Mary Ríos de Argentina, Erika Sánchez de Honduras, Joana González de Bolivia y Edwin Vicente de Honduras tiene una petición especial. Volveremos a presentarles a ustedes una serie de testimonios, pero que solo el Señor pudo haber hecho lo que sucedió. Nos llamaron de una niña que ya estaba en la agonía para muerte. Y cuando hicimos la oración, o mientras el domingo predicábamos creyendo, la niña fue sanada. Y tenemos el testimonio que nos lo enviaron sus familiares para que supiésemos que sí, Dios había hecho el milagro. Y otros más, sanados de cáncer, y dan testimonio y nos hacen saber que ha sido porque Dios ha usado nuestro ministerio y ha permitido que esas vidas sean bendecidas. Vamos a estar en pie. Aquellos que hemos podido recibir sus nombres, les decimos que en este instante sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida. Sus pecados, grandes y pequeños que a veces creemos y pensamos, han sido perdonados. Jesucristo te perdona, Dios te perdona. Todos esos pecados, faltas, errores que cometiste, violaciones que hiciste, son borradas y comienzas una nueva vida con una nueva criatura en tu interior. Asiste a un templo donde puedas aprender y conocer más de la persona de Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, y que puedas crecer y posiblemente te sientas motivado a ayudar a otros a que puedan también ellos recibir a Cristo como su Salvador personal. Voy a orar porque hay gente en esta hora con enfermedades que de acuerdo al sistema médico son enfermedades incurables, no hay recursos, no hay formas, pero el Cristo a quien nosotros servimos todavía sigue sanando y haciendo lo que el cuerpo médico no puede hacer por sus limitaciones, Él lo puede hacer en un instante. Y si al orar de inmediato no recibieses la sanidad, pero si lo crees, se manifestará
a medida que vaya pasando el tiempo, vas a ir notando la diferencia de que el Señor sí comenzó la obra. Padre, te damos gracias en estos momentos por tener tu palabra, por tener al Espíritu Santo que nos ilumina y nos ayuda a entender y a conocer lo que ya tú nos has provisto. Gracias por nuestro hermano Edwin, que se esfuerza y se sacrifica para, Señor, ser el instrumento y medio que tú uses para presentar tu palabra. Te presento a los que en esta hora aceptan a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabes, Señor? Mi deseo es que antes de partir a la eternidad podamos lograr 1 millón de personas que hayan aceptado a Cristo, que le hayamos, Señor, ayudado a no ir al infierno, sino a tener entrada al cielo, y que los podamos ver y gozar con ellos en la eternidad, y que ellos puedan testificar que fue a través del ministerio de esta congregación, Señor, Iglesia El Buen Pastor, en la ciudad de Bridgeport, que ellos pudieron escuchar, creer y poder llegar al cielo. En esta hora te presento los enfermos. Señor, para ti no hay distancia ni condición. Recuerda que unos días antes de llegar al Calvario, vistes, Señor, vistes al ciego, viste a Bartimeo y te detuviste para darle la vista. Así espero que en este momento muchos de los que nos están observando necesitan la vista espiritual para ver y comprender el amor, la misericordia, tu fidelidad. Señor, toco a los enfermos en tu nombre y reprendo toda enfermedad que abate y que afecta a sus cuerpos. ¿Sabes qué, Señor? En este momento hay una persona que tú sabes dónde está. Señor, ¿sabes qué? Necesita reconstrucción interna porque algunos de sus órganos han sido destruidos por una enfermedad que ha corrompido los tejidos. Pero ahora te veo a ti tocándolos desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Ahí está. Ahora, Señor, esa vida está siendo reconstruida, renovada. Esos órganos que habían sido destruidos, deteriorados, Señor, que han estado buscando, ¿tú sabes qué? Querían hacerle trasplante, pero no es posible de acuerdo a la medicina. Pero tú puedes tocarlos ahora. Yo te veo entrando a esa habitación, entrando en ese lugar y tocando. Y en el momento el Espíritu Santo construyendo, renovando, formando esos órganos. Es para tu gloria. Es para tu honra. Señor, es a ti que damos toda gloria y honra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en este momento ya se está levantando, la persona está sintiendo la renovación, el toque de tu espíritu. ¿Qué tal?
Lo hiciste, Señor. Lo hiciste, Señor. Lo hiciste. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo que va a salir y va a ir a sus hogares. Guárdalos y protégelos. Líbralos de todo mal. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.